Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Vamos a charlar un poquito sobre este tema, que es un tema bastante interesante, que tiene muchas aplicaciones. Particularmente lo que estamos trabajando en el grupo es la parte de robótica cognitiva, así que vamos a enfocarlo a aplicaciones directas sobre robótica, ¿sí? Al campo de la visión artificial. Bien. Bueno, vamos a hacer primero una pequeña introducción a lo que es el concepto de agente en inteligencia artificial para que vean por qué es importante la visión, ¿sí? Cómo percibir el mundo, ¿sí? Cómo decirle a una máquina qué es lo que está observando y cómo tomar decisiones. Después vamos a hablar de algunas cuestiones de programación, todo obviamente en Python, y aplicaciones particulares de la visión y aplicaciones en la robótica. Traje acá un par de robotitos para hacer algunos ensayos, alguna prueba de lo que estamos hablando. Bueno, primero, para ponernos un poquito en contexto, tenemos que hablar de lo que significa la inteligencia artificial, ¿sí? Al menos en forma elemental. Es una disciplina que busca resolver problemas como lo resolvería el ser humano, ¿sí? Imitando acciones, ¿sí? Imitando procesos que son propios del ser humano, como por ejemplo la base del razonamiento, la lógica, ¿sí? El pensamiento, y uno de los conceptos más importantes a la hora de hablar de inteligencia es el aprendizaje, ¿sí? Si no hay aprendizaje en el agente o en el ente que está en el entorno donde se resuelve un problema de manera inteligente, no se puede hablar de inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia a la base es la experiencia que puede modificar un conocimiento. Y modificar un conocimiento, obviamente, es aprender algo nuevo. Bien. Entonces, lo que es inteligencia artificial, siempre se va a hablar de un agente, ¿sí? El agente es el que va a resolver el problema. Bien. El agente puede ser un agente a nivel de software, como vamos a ver algunos, o a nivel de hardware, ¿sí? Como estos robots que están acá, ¿sí? Si ven la imagen, el agente está situado en un entorno, ¿sí? Que tiene el entorno ese llamado ambiente, debido a la descripción PAES que hace la inteligencia artificial. Ese ambiente tiene obviamente el problema, ¿sí? Y tiene todas las herramientas para poder resolver ese problema. O sea, la solución debería estar en ese ambiente, ¿sí? Siempre siendo criterioso a la hora de elegir ese ambiente. ¿Por qué? Porque obviamente que si no tiene la respuesta al problema que estoy buscando, obviamente estoy mal encaminado, ¿no? Pero también la inteligencia puede permitir modificar ambientes para poder encontrar una solución que en un ambiente no existe. ¿Bien? Pero acá vamos a suponer que la solución está en el ambiente, ¿sí? Está donde estamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo hace la gente para saber qué está pasando en el ambiente? Tiene percepciones, ¿sí? Las percepciones, que vendrían a ser los sensores, piensen en la gente como un ser humano, ¿no? ¿Qué percepciones tienen ustedes? ¿Cómo reciben el mundo? ¿Sí? A través de la vista, a través del tacto, ¿sí? A través de muchos sensores que les da información de lo que hay en el entorno. ¿Bien? Ese agente, utilizando conceptos propios del ser humano, como el razonamiento, ¿sí? La inferencia y obviamente permitir la evolución de su conocimiento a través del aprendizaje, va a tomar decisiones. Y esas decisiones van a tener un impacto directo en el ambiente a través de una acción, ¿sí? Esa acción para la gente serían los efectores o el que ejecuta la actuación de la opción elegida por el agente en función de las percepciones y obviamente modifica el ambiente. O sea, como verán, el ambiente obviamente es un entorno totalmente dinámico porque representa al mundo real, ¿sí? Y ustedes saben que el mundo real es dinámico, por eso es que al hablar de inteligencia artificial, los entornos siempre son dinámicos. Y cuando programen en inteligencia artificial, si alguna vez han programado, sabrán que existe mucha incertidumbre, ¿sí? Existen cuestiones propias de la probabilidad, porque no todo es certero. O sea, la programación que ustedes tal vez conocen, o si programan normalmente, que es una programación totalmente determinística, en inteligencia artificial ese concepto no existe. Todo es no determinístico, o sea que una acción no siempre va a generar la misma consecuencia. Va a depender del momento en el que esté el mundo en ese instante, ¿sí?
Entonces, el agente va a estar dentro de ese entorno. Necesita recibir información del mundo para generar sus acciones. Bueno, ¿cómo recibe información del mundo? Ahí es donde entra este concepto que vamos a hablar hoy, que es la visión. Una de las formas es a través de la visión artificial. Una de las formas, porque puede recibirla a través de un sensor directamente. Pero ¿cómo puede recibir el mundo tal cual es? ¿Sí? Poder ver esta imagen y decidir quiénes son todos ustedes, o tomar una decisión y decir, bueno, a uno lo tildo, a otro no, a uno lo elimino, a otro no. ¿Sí? Pero tiene que tener una foto real del mundo en ese momento. ¿Sí? Entonces, a través de la visión, nosotros podemos hacer eso. El objetivo de la visión es tomar esa información del mundo para que la gente pueda tomar una decisión. ¿Sí? Pero esa información tiene que ser una información fiel del mundo real. ¿Sí? Eso es una definición muy completa de IBM. Se las pongo ahí nomás para que vean las cuestiones más importantes. ¿Sí? Obtener información significativa. O sea, nosotros tenemos que tener información que nos permita resolver el problema que estamos tratando de resolver. ¿Sí? No, las cuestiones que no sirven para el problema, obviamente hay que dejarlas de lado, porque ustedes saben que eso reduce mucho la complejidad del problema. ¿Sí? Eso se llama abstracción, ¿no? Es un concepto de abstracción. Bien. Se toma información de distintos medios, por ejemplo, imágenes digitales. ¿Sí? Uno puede tomar una foto de acá y tomar esa imagen como punto de entrada para la gente. ¿Sí? O podría ser un video. ¿Sí? Estar filmando esto y en tiempo real estar tomando información de lo que está sucediendo, o cualquier otra entrada visual que uno considere. ¿Sí? Las acciones se van a tomar en función a esas entradas. Y ahí hay todo un procesamiento muy complejo, procesamiento de imágenes, hay muchas técnicas de aprendizaje, tanto supervisado como no supervisado, para poder extraer información de esas imágenes. ¿Sí? Imagínense ustedes para el ojo humano, detectar una persona en una imagen es muy simple. Si esa persona está con un perro, el ojo humano se va a dar cuenta dónde está la persona y dónde está el perro. Inclusive hasta va a saber qué tipo de perro es. O tal vez, si conoce a la persona, va a decir qué tipo de persona es. ¿Quién es? Porque lo conoce. Pero para una máquina no es tan simple ni identificar la persona ni identificar al perro. Y ni siquiera que la máquina diga, sí, acá hay un objeto, pero me tiene que decir que es un perro. Eso no es trivial para una computadora. ¿Sí? Entonces hay todo un procesamiento de esa imagen para poder extraer características particulares de esos rasgos que caracterizan a ese ente, perro, persona, lo que sea, para que la máquina pueda saber qué es lo que está viendo. Y en función a eso recién tomar la decisión. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se vincula la visión con la inteligencia? Se habrán dado cuenta, en la imagen de la gente necesita recibir información del mundo. Bueno, entonces, si la inteligencia procesa esa información y toma una decisión, la visión artificial me va a permitir ver, me va a permitir observar el mundo. Bien, es el punto de entrada para poder tomar una decisión. ¿Sí? No es la única manera, pero es una manera muy interesante de tener una imagen fiel y real del mundo. ¿Sí? Bueno, ¿qué usamos generalmente para visión? Acá los informáticos tienen, en general, hay una cultura que, bueno, ayer también hablaban del creador mismo de Linux, de lo que es el open source. ¿Sí? Que sea abierto y que se puedan compartir cosas, que se desarrollen cosas y que se puedan ser compartidas. Y eso es algo muy importante, porque hay muchas cosas que ya están resueltas que no necesita uno buscar la solución para. Si ya está la solución, la tiene que utilizar. ¿Sí? No tiene que otra vez volver a escribir lo que ya está. ¿Sí? Entonces, para eso se usan muchas librerías, muchas bibliotecas, que ya nos resuelven cierta parte, por ejemplo, de tomar una imagen, de extraer cierta característica, pero después hay todo un procesamiento que hay que hacer para resolver el problema. No me resuelve el problema, pero sí me ayuda a resolverlo. ¿Sí? Hay muchas librerías dando vueltas y para la parte de visión artificial, una de las librerías más utilizadas es OpenCV. ¿Sí? Guarda que esto que le digo yo no es que es esta la librería y esto es lo mejor y nada más existe, sino que es la librería que yo utilicé y es una de las más utilizadas. ¿Cómo sabe uno eso? Por la comunidad que tiene atrás. Si es una librería o una biblioteca que tiene mucho soporte, tiene una comunidad muy grande atrás y que se está actualizando permanentemente, es porque tiene utilidad. Fíjense que la versión actual, que es la 4.6 y ahora está por salir la 7, es de junio del 2022. O sea, hace un par de meses
se cambió la versión con algunas mejoras. Entonces es algo que es vigente y fue desarrollada por Intel en 1999. O sea, tiene 23 años esta librería, ¿sí? Es una librería que está basada en el lenguaje C, particularmente, después se extendió a C++ por la cuestión de orientación a objetos y se generaron ciertas conexiones con otros lenguajes, como Python en la parte de inteligencia artificial. Es un lenguaje predominante, entonces tiene un conector particular para Python, ¿sí? Que es el que vamos a ver nosotros, pero tranquilamente se puede usar para JavaScript, Octave, MATLAB o Java, ¿bien? Y también obviamente el lenguaje C. Eso le da una característica multiplataforma, puede ser usado en cualquier tipo de arquitectura. Y eso también es bueno por la reutilizabilidad, ¿no? Se puede reutilizar tranquilamente este código. Bien, algunas aplicaciones que se pueden ver hoy en visión artificial, que son muy comunes, y algunas de ellas las vamos a poder ver con estos elementos, es detectar algún objeto, ¿sí? Cualquier tipo de objeto, detectarlo. Guarda acá con la definición de detección y reconocimiento, ¿sí? Por eso está separado. Detectar un objeto es decir, acá hay un objeto, ¿sí? Ahora, reconocer el objeto es saber qué objeto es, ¿sí? Pasa lo mismo con las caras, ¿sí? Detección de caras y reconocimiento de caras. Detección es dónde está la cara en la foto. El reconocimiento es quién es esa persona. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas y tienen complejidades distintas. Obviamente que la detección es lo más simple que hay. ¿Por qué? Porque hay que tomar la imagen, buscar básicamente de la imagen, hay que hacer una conversión, generalmente trabajar en escala de grises, ¿sí? Encontrar los contornos y en función a los contornos, de alguna manera separar esos contornos de la imagen. Para decir, acá hay algo. Bueno, pero ¿qué es eso? Es otro mundo, ¿sí? Por más que parezca algo trivial para el ojo, para la máquina no lo es, ¿sí? Bueno, sistemas de inspección, se trabaja mucho con visión, la navegación, no vamos a poder hacer una navegación acá por el espacio, pero sí les voy a mostrar cómo trabajar con los sistemas de coordenadas en función si es cámara fija o cámara en mano para la máquina y poder detectar dónde estaría un objeto alrededor y ustedes tal vez a través de un sistema de control, ¿sí? Por ejemplo un PID común para el robot, poder llevarlo a ese lugar, ¿sí? O hacer algún tipo de odometría y moverlo al robot sin problemas, ¿sí? Eso es bastante simple, lo difícil es saber hacia dónde tiene que ir el robot, ¿sí? Lo demás ya está bastante resuelto, ¿sí? Sistemas pick and play son muy comunes en las máquinas, toman un objeto, lo llevan a otro lado, ¿sí? Eso también tienen que ver qué es lo que está agarrando, o por ejemplo detectar, no sé, si viene una caja o viene con un elemento, bueno, lo selecciona y ¿dónde va ese elemento? A otro lado, lo suelta en la caja que corresponde, ¿sí? Sistemas de mediciones, vamos a ver acá cómo calcular la distancia a un objeto, pero a través de un video, ¿sí? No la distancia real, sino a través de la misma cámara, poder estimar a través de la distancia focal también qué distancia hay entre la cámara y un objeto. Y en función a eso tomar una decisión. Por ejemplo, si ese cartel me dice pare, bueno, voy a acelerar y cuando esté a tantos centímetros, metros, la unidad que yo diga, frenar. Y si ese cartel me dice dobla, bueno, dobla, ¿sí? Pero que lo detecte la misma cámara y que tome la decisión el robot en hacer una acción, ¿sí? Bien, bueno, y otras aplicaciones más. Bueno, particularmente para esto vamos a ver cuestiones de seguimiento de colores, lo que se llama el tracking, ¿sí? O seguimiento de caras, face tracking, ¿sí? Desplazar alguna cara o algo y que el robot te siga de alguna manera. Cálculo de distancia, análisis de sentimiento también, poder detectar las emociones de una persona. Eso vamos a hablar un ratito más. Y en función a eso, tomar una decisión. La idea acá es que si detecta una, no sé, una tristeza en mi cara, que se ponga a bailar este robot, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver cómo poder hacerlo, ¿sí? Y bueno, y todo lo que es navegación, seguimiento de trayectorias, obviamente se puede hacer con la parte de visión. Todo lo de robótica, no sé si son todos electrónicos acá, pero deben conocer esto, ¿sí? Eso no lo vamos a tocar, sino vamos a ver la aplicación directamente de la visión. Bueno, primero, antes de ver algunas aplicaciones, tengamos en cuenta algunos conceptos. Como les dije, toda la percepción de la gente lo puede hacer a través de cámara o a través de muchos entes. En este caso lo vamos a hacer de dos formas, con imágenes y con la cámara, ¿sí? O sea, con la cámara a través del video. ¿Bien? El procesamiento es totalmente distinto si es uno u otro. Lo que pasa es que el video, en definitiva, lo que va a terminar haciendo va a ser una secuencia de imágenes, ¿sí? Los frames que va a ir capturando lo va a hacer como imágenes separadas,
¿sí? Ahora, si yo ya tengo imágenes, por ahí es más fácil tratar de resolver el problema con esas imágenes. El tema es que si esas imágenes no traen lo que yo necesito para la resolución del problema, obviamente no voy a llegar, ¿sí? Voy a tener que buscarla de otra forma. Bien. Con respecto a las imágenes, ustedes saben que toda imagen se representa a través de una matriz de M por N, píxeles, ¿sí? En este caso, puede ser una matriz de escala de grises, por ahí lo más normal que trabajamos cuando trabajamos con valor entre 0 y 255. Binaria se llama cuando es blanco-negro, más sería 0, 255, ¿sí? O a color, ¿sí? Una imagen que sea a color, que tiene 3 canales RGB, y bueno, particularmente OpenCV permite un cuarto parámetro que es la opacidad, ¿sí? La transparencia que tiene la imagen de 0 a 100, ¿bien? Entonces, primero hay que ver la imagen, cómo trabajarla, o sea, cómo convertirla para poder hacer algún tipo de tratamiento de esa imagen. Por ejemplo, en lo que es la segmentación, que es la parte de umbralización, que es lo más común para detectar un objeto, se trabaja siempre en escala gris, ¿sí? Bueno, en caso del video se hace captura de frame y el proceso que se hace siempre se lleva a una matriz y de la matriz se procesa. ¿Bien? Entonces, independientemente de lo que recibamos como entrada, siempre vamos a terminar en una matriz de algún tipo de característica particular en función a lo que necesitemos, ¿sí? Con la imagen a color en general no se trabaja directamente, siempre se convierte, se eliminan algunas características para poder detectar fácilmente objetos que están dentro. Bueno, esto ya lo deben conocer, igual se los muestro. Se los muestro particularmente por una cosa, si bien saben que este es el modelo de color para poder identificar otros colores combinados entre ellos. Particularmente OpenCV, cuando arma su matriz, no usa el modelo RGB, o sea, Red, Green y Blue, sino usa el BGR, Blue, Green y Red. O sea, invierte los últimos. Esto es más que nada que lo tengan presente, si en algún momento trabajan con OpenCV, de que la primera parte de la matriz no es el color red, sino es el color blue, ¿sí? Simplemente lo adoptó así OpenCV. Bien. Bueno, obviamente combinando cualquier color de estos 3 colores, podemos obtener cualquier color con el modelo aditivo. Bien. Otra cosa importante, en vez de trabajar con el modelo RGB o BGR para OpenCV, es trabajar con el modelo HCV, ¿sí? Para lo que es seguimiento y tracking es mucho más eficiente convertir el modelo RGB al modelo HCV. ¿Sí? El modelo HCV básicamente trabaja los colores, pero a nivel de matiz, de saturación y de brillo, ¿sí? No los trabaja como colores en sí. Bien, entonces a la hora de hacer un tracking o detectar un determinado color, uno puede, combinando estos 3, obtener un color, ¿sí? Por ejemplo, acá ven el espacio de colores, ¿sí? Si ven acá la matiz, a medida que va aumentando, cómo va cambiando el color, o lo que es el brillo y la saturación, ¿sí? Entonces uno, teniendo el valor de alguno de estos componentes, generalmente el que se va a usar va a ser el H, puede limitar o generar una máscara que me diga el color tiene este componente particular, ¿sí? Entonces yo ya definí bien el color, ¿sí? Por ejemplo, para el rojo el valor de H anda en 170, 180, ¿sí? Si yo digo para mi H 180, yo sé que es un color rojo, porque lo otro no afecta tanto al rojo, ¿sí? Es un valor que impacta mucho, en este caso es la matiz. ¿Bien? Entonces, si yo tengo algo rojo, definiendo simplemente el valor H, puedo saber dentro de una imagen si hay algo rojo y extraerlo, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer un tracking o detectar colores, un objeto con determinado color dentro de una imagen, por ahí es preferible no trabajar en el modelo RGB directamente, sino convertirlo al HCV y es mucho más eficiente, más directo. Sí, lo único que hay que hacer es armar una máscara y decir que busque esa máscara. ¿Bien? Eso también para que lo tengan presente. Entonces, lo que es color tracking, en general, son estos los pasos que uno tiene que hacer. Ahora lo vamos a ver ahí en un código, ¿sí? Si el color tracking es obviamente seguir un objeto por su color, ¿no? Seguir un determinado color, si se mueve, seguirlo, o hacer algo con eso, ¿no? Generalmente se captura el video, se pasa de BGR a HSV, se genera esa máscara. A ver, ustedes tranquilamente pueden agarrar cualquier programa, el Paint, vamos a lo más simple y empezamos a jugar con esos 3, con el tono, con la saturación, el brillo, y vamos a definir un color en función de esos 3 valores. Entonces de ahí ustedes pueden sacar la máscara que necesitan.
Después lo que se hace es todo un análisis de contornos para detectar las delimitaciones, por eso se usa un modelo blanco y negro o un modelo tono de grises, ¿para qué? Para que resalte, ese color va a resaltar del fondo, entonces se puede delimitar de alguna manera, ¿sí? Y una vez que se delimita el objeto, bueno, hay que tomar la decisión, como siempre. Estamos tratando de detectar el objeto, bueno, ¿para qué lo estamos detectando? Para algo. Eso es lo que tenemos que definir como acción de la gente, ¿sí? Una vez que sabemos dónde está el objeto, comunicamos al actuador dónde está el objeto y bueno, que haga algo, ¿sí? En este caso, lo que yo voy a hacer es mostrarle a la cámara este color, y a medida que yo mueva, los ojitos van a seguir esa trayectoria del robot, ¿sí? Después voy a hacer lo mismo con mi cara. Cuando detecte mi cara y yo me mueva, él me va a seguir de alguna manera, ¿sí? Es un ejemplo muy básico de lo que es el tracking, ¿sí? Bueno, yo tengo toda la cámara, ¿no? Compartida, ¿sí? Toda la... Bueno, si ven, todo esto es un código en Python, ¿sí? Después esto se lo puedo dejar para que lo descarguen, no hay problema, no es secreto de estado todo esto, ¿sí? Pero la idea es que el robot, un Arduino Nano, está conectado en este caso a un puerto serial. Lo más normal sería que esté conectado por Bluetooth, cosa que se pueda mover por cualquier lado, ¿sí? Pero bueno, es ya tener otra logística como para tener espacio y dejar que el robot vaya tranquilamente. Pero que vaya por Bluetooth, que vaya por puerto serial, es una comunicación serial, da igual. Si yo acá le pongo un módulo Bluetooth y envío el mismo comando, lo va a recibir igual el Bluetooth, porque lo recibe por serial, ¿sí? Así que la codificación en ese caso es la misma. Bueno, si ahí ven la cámara, acá depende mucho de la luz, yo me voy a poner un poquito más atrás, ven que ahí hay muchas cosas que detecta del azul. Acá yo tengo la máscara de azul, ¿sí? Todo lo que detecte azul, porque está buscando los contornos que tengan determinada área, los va a marcar, ¿sí? Si yo uso esta tapita es la que va a manejar al robot de alguna manera que se mueva, ¿sí? Me va a seguir. Esta tapita, ven que delimita el contorno, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo acá es convertirla a HCB, marcar el azul, en este caso, ¿sí? Que tiene cierta composición, y una vez que me detectó con esa coordenada, puedo decidir dividir mi frame, obviamente acá divido el frame en 4 o 5 partes, y en función a dónde esté la posición, me va a seguir el robot, ¿sí? ¿Entiendes? Obviamente, eso es una aplicación muy simple. Ustedes vean otras aplicaciones interesantes de hacer un seguimiento o un tracking. ¿Bien? Una vez que se obtiene la coordenada, que acá está, ahí, a ver, ahí estaría en el centro, 300. Esto tiene una resolución de 640 por 480. ¿Bien? Moviéndome hacia un lado, fíjense que se mueve la cámara, yo la tengo frontal, ¿eh? Obviamente que si el robot está frontal, debería seguirme a mí. Se dan cuenta que el robot está al revés, en este caso. Lo tendría que poner, hacer mirar a mí, que me mire a mí. ¿Bien? Cosa de que la secuencia coincida con el movimiento mío. De todas maneras, hay un flip en la imagen porque la cámara también genera un espejo. Entonces, yo invierto la cámara para que los movimientos sean, eso es lo primero que se hace, ¿sí? Invierto la cámara para que los movimientos coincidan con el movimiento que hace el objeto. Si yo cambio el amarillo no me lo detecta, porque yo en ningún momento le dije que me busque algo amarillo, ¿sí? Le dije solamente el azul. ¿Se entiende? Obviamente, si quiero lo amarillo, también tendría que armar la máscara para el amarillo y decirle que me delimite este contorno, que me busque el contorno y me lo delimite. Bien. Lo que resalta de azul son componentes que tienen algún componente azul. Entonces va resaltando, pero eso no genera movimiento porque está limitado por un determinado área. Yo le digo, si el área es superior a tanto, o sea, que sea algo parecido a esto, que recién responda al robot. ¿Se entiende? Esa es la idea del tracking. Podría hacer algo parecido con la cara. Bueno, quiero seguir con eso. Voy a dejar simplemente que arranque la cámara para continuar. ¿Bien? Bien. Otra aplicación que se puede hacer fácilmente con OpenCV es hacer detección y reconocimiento de rostro. Recuerden la diferencia, ¿no? De detectar, que en la primera imagen detecta los rostros
pero acá reconoce, me dice que esta persona se llama Juan, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, este paso obviamente está dentro de esto, ¿sí? Si yo necesito saber quién es Juan, primero tengo que saber dónde está su cara. Entonces, uno está dentro del otro, ¿sí? Pero son dos cosas distintas. Acá se aplica todo un modelo supervisado de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje supervisado es un aprendizaje que se utiliza mucho en inteligencia artificial. Ahí me levantó la cámara. Tarda en levantar, por eso es que si ahora yo me muevo, seguro que me va a seguir. Es un aprendizaje que se utiliza para etiquetar ciertas categorías, ¿sí? En función a un entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo para poder detectar la cara, tengo que darle a algún modelo muchas caras para que sepa o aprenda qué es una cara, ¿sí? Porque la máquina no sabe qué es una cara, yo le tengo que enseñar. Y la máquina está capacitada para aprender porque está dotada de inteligencia artificial. Entonces, para que aprenda, primero tengo que entrenarla. ¿Cómo la entreno? Mostrándole caras. Mostrándole muchas caras. 1, 2, 10, no, muchas caras. Porque no todas las caras son iguales. Pero sí hay muchas características similares en las caras, obviamente. Ojos, nariz, boca, un contorno. Todo eso es característico y la inteligencia artificial a la hora de aprender con estos modelos lo que hace es buscar características similares. Esas características las guarda en un modelo para que después cuando yo muestre una cara totalmente distinta que no ha visto en ese entrenamiento pueda generalizar y decir, sí, esto es una cara. ¿Bien? Acá pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, bueno, ya también hablaba algo de Daniel, lo que es el overfitting o el underfitting, ¿sí? Puedo entrenar un modelo que memorice, ¿sí? Donde yo tengo un overfitting, voy a memorizar algo, pero uno al memorizar no tiene capacidad de generalización. Es como cuando ustedes aprenden algo de memoria. Si aprenden algo de memoria, se olvidan una palabra, se olvidaron todo, porque no pueden generalizar el concepto que están, ¿sí? Entonces ahí tienen un overfitting. Ahora cuando ustedes entrenan mal, muy mal, las caras, o dan, en vez de darle cara, le dan cara y después le dan otro elemento que no es una cara, entonces se presta confusión, ¿sí? Entonces, cuando uno entrena un modelo, tiene que darle la información que realmente le interesa al modelo. Si quiere aprender cara, dale caras, no le dé otra cosa. Sí, dale otra cosa como algo que no es una cara, para que sepa que eso no es una cara, ¿sí? Pero si quieres que aprenda cara, dale caras, ¿sí? Y dale caras diferentes, ¿sí? Si le das la misma cara, por ejemplo, le das gente que no tiene barba y después le das una con barba y eso puede prestar a confusión. Entonces dale gente con barba, gente sin barba, gente con pelo, con pelo o sin pelo, tiene mucho pelo, sin pelo, ¿sí? Y eso también presta. ¿Vieron a veces que los sistemas de reconocimiento facial, inclusive del celular, con esta misma aplicación del gobierno que te apuntás así y decís reconoceme y no te reconoce? ¿Pero por qué? Capaz que en la foto de tu celular tenías pelo, tenías barba o ahora tenés barba y se presta a confusión todo eso, ¿sí? Obviamente que los modelos no son 100% precisos, tienen un margen de error, pero tenemos que tratar de minimizar ese margen de error. Entonces, por eso el entrenamiento es una etapa que lleva mucho tiempo antes de poder utilizarlo. Bien. Bueno, para lo que es OpenCV se usa un modelo, hay muchos modelos, se puede usar una red neuronal común, una red de convolución, lo que quieran, pero el modelo Hard Cascade es un modelo que trabaja como con una red neuronal, donde utiliza imágenes positivas, imágenes negativas, y puede hacer las etapas de extracción de características propias de la imagen que estoy utilizando y poder entrenar un modelito, ¿sí? Ese modelo es bastante simple y me obtiene un archivo, que en este caso es un XML, un archivo de clasificación. Ese archivo de clasificación tiene las características numéricas de las partes de las caras que son comunes. Entonces, cada vez que yo muestro una cara nueva, va a ese archivo de clasificación y me dice, bueno, si tiene características similares a lo que está registrado acá, es una cara. Y la delimita. ¿Ven? Es obviamente mucho más complejo. Yo les dejo ahí en el link, después esta presentación seguro se la van a compartir, ahí pueden bajar el paper de Viola, que es el que presenta este modelo de Hard Cascade, que es el que más se utiliza hoy en día para detección, ¿sí? Fíjense que hay imágenes positivas e imágenes negativas. Ahí también tiene que haber un balance importante a la hora de entrenar, ¿sí? Porque si yo solamente entreno con cosas positivas, cuando aparezca algo que no es lo que entrené, no vas a saber qué hacer.
O qué va a hacer uno, va a tratar de generalizar. Dice, bueno, y eso tal vez es una cara igual, porque lo único que conozco son caras. Entonces lo va a clasificar como cara. Entonces hay que mostrar tanto imágenes positivas como imágenes negativas. Y en la misma proporción de ser posible para evitar el overfitting, ¿sí? En la misma proporción, digo, en la misma cantidad. Bien. Bueno, entonces este modelito es el que me va a permitir a mí clasificar las caras. Yo voy a venir acá, a ver. Bueno, ahí me está detectando, este está entrenado con mi cara, obviamente, y debería seguirme igual a mí, de alguna manera. Esto es parezco loco no haciendo esto, pero bueno, es la idea de que vean que está haciendo exactamente lo mismo, pero con mi cara. ¿Sí? Uno puede entrenar, vean las aplicaciones de esto directamente para el ingreso nomás a un lugar. Si sos vos, listo, podés entrar, que alguna electrónica te permita el acceso. ¿Sí? En este caso me está detectando a mí. Otra persona que venga, si yo lo hice con detección de caras, va a pasar. Si lo hice con reconocimiento de caras, no va a pasar. Porque este no va a ser, si viene uno de ustedes acá, posiblemente pase, porque está hecho con detección, pero si es con reconocimiento, no. Acá fíjense que está detectando mi cara, pero no sabe que yo soy Martín. Entonces me sigue a mí, porque estamos hablando de tracking igual. ¿Sí? Bueno, la idea es la misma, el código es el mismo, nada más que se entrena un modelo de dejar cascada para, primero se entrena con las caras para que después pueda reconocer esa característica. Y lo que está mostrando ahí es la coordenada del punto central, ¿sí? de la cara. Entonces con esas coordenadas uno podría jugar para mover, en este caso, bueno, el servo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, de la misma manera que detecto caras, en este caso, ¿dónde está la cara? Podría detectar una expresión de la cara, ¿sí? Algún tipo de emoción. Por ejemplo, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy enojado, cualquier cuestión que se marque de alguna manera en la cara. Obviamente que hay gente que se enoja y no te das cuenta que está enojado, ¿sí? Y hay gente que se enoja y se pone rojo o pone una cara que decís, listo, este está que explota. Bueno, pero por eso, para detectar emociones, hay varias formas de hacerlo y esto va a depender mucho de lo que uno quiera, lo que quiera estudiar y con qué grupo de personas quiera hacerlo, ¿sí? Porque hay personas que las emociones las manifiestan más en forma verbal y no tanto con la forma facial. Entonces ahí hay análisis más de texto con programación del lenguaje natural, ¿sí? De lo que dice, ¿sí? Y no tanto de cómo se ve la persona. Entonces, hay varias formas de hacer lo que se conoce como el análisis de sentimiento. ¿Sí? Uno podría tomar el habla de la persona y analizar, ¿sí? Cierta frecuencia de la palabra, el tono, palabras que repito, palabras que dice. Entonces, uno podría tomar la polaridad de esa palabra y decir esta palabra es una palabra bastante compleja, ¿sí? Porque vendría a ser una mala palabra o lo que sea. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, está diciendo tal cosa, debe estar enojado. ¿Sí? También podría analizar la subjetividad de lo que dice. ¿Sí? Si dice hoy está lindo, obviamente, no sé, para mí tal vez está lindo, pero para uno hace frío. Entonces es muy subjetivo. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones, lo que es análisis de sentimientos, se estudia mucho con el procesamiento natural del lenguaje. Bueno, justo entró Ale Vega ahí, que es la charla que sigue, él va a hablar también de algunas cuestiones relacionadas a esto. ¿Sí? Analizar la voz o analizar el rostro mediante inteligencia artificial. ¿Sí? En este caso, mediante visión. Para visión, hay muchos algoritmos, esos tres que están son métodos, son técnicas que se utilizan para reconocer los rostros con ciertas características. ¿Sí? Son esos tres que están ahí, los que están programados acá. No vamos a entrar en detalle, pero ahí más o menos explica qué técnica de análisis se utiliza, si algunos componentes de análisis principales o discriminantes lineales, cómo trabaja la matriz básicamente, se queda con los vectores propios, con las características mayores. Bueno, no viene el caso acá, pero sí son tres técnicas muy fáciles de implementar porque están dentro de OpenCV para trabajarlos. ¿Sí? Así que bueno, eso es otra de las aplicaciones. Acá hay un modelito entrenado, también conmigo. Yo esto lo entrené hoy, encima me cambiaron la cámara porque no pude usar mi cámara particular. Podemos probar.
Acá yo me entrené con 4 características, estando contento, triste, enojado, ¿sí? Como para ver qué hacía la cámara, y en función a eso, bueno, tendría que conectarlo a Otito, ¿no? Pero primero vamos a esperar que abra la cámara. Vamos a ver qué hace. Perdón, ¿saben qué? No le cambié acá la cámara al modelo. Como no estoy usando mi cámara particular, estoy usando una cámara web porque la cámara está vinculada a la transmisión, entonces tuve que cambiar eso. Entonces acá donde está el captura de video, tengo que usar la cámara 1, que es la cámara secundaria, para que me tome esta cámara, esta webcam. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que detecte algunas características. Por ejemplo, si estoy contento, si sonrío, que me diga estoy feliz, y no sé, si pongo cara enojado, que me diga estoy enojado, y en función a eso tomar alguna decisión. ¿Sí? Vamos a conectarlo a Otto. Otito, después va a hablar Denis de Otito. Segundo. Bueno, ahí está Otito. Esto está ahí, para que lo vean. Bueno, entonces, como les decía, con esos tres elementos, yo podría... está dando un problema acá con la cámara. Podría, en función a las expresiones, les voy mostrando mientras acá, en emociones, ven que hay un montón de imágenes graciosas, ¿no? Mías enojado, ahí contento. Bueno, estas son las imágenes que les decía que se usan sorprendido. Bueno, esto uno define, obviamente, sus triste. Lo que se hace acá es, se captura con la cámara N cantidad de imágenes que se van sacando y obviamente uno hace la expresión. ¿Sí? La idea es hacerla de diferentes maneras para que tenga variedad también la técnica de utilizarlo. ¿Sí? Y esto se etiqueta, dependiendo del algoritmo que usted utilice, se etiqueta, 0, 1, 2, 3, y ese es el resultado que me va a dar de la expresión. Cuando detecte la imagen, me va a dar como resultado un 0, un 1, un 2, un 3. Y eso se traduce a un enojo, a felicidad, sorpresa y tristeza. ¿Funciona eso? Bueno, uno toma una decisión. ¿Sí? Se lo manda al robot y el robot, si está triste, bueno, baila. Que es la idea, ¿no? Pero bueno, ya les digo que como tuve que cambiar la cámara, el código ahora voy a tener que adaptarlo. Ahora les muestro esto, vamos a seguir un poquito. Ahora les muestro cuando abra la cámara. ¿Sí? Y bueno, y la última parte o aplicación, como para darle un cierre a algunas cosas que pueden hacer y que estamos trabajando con la parte de visión, es el cálculo de distancia. ¿Sí? El cálculo de distancia en la parte de visión artificial, nosotros tenemos un pinhole, o sea, que es una cámara, tenemos un plano de la imagen que es la que se proyecta y el objeto real del otro lado. ¿Sí? Acá por similitud de triángulos podríamos sacar esta relación. ¿Sí? Porque acá se forma un triángulo, acá se forma otro, entonces podemos sacar esta relación, ¿sí? Que es la distancia focal sobre la distancia de la cámara al objeto en metros, ¿sí? Está relacionado con lo que se proyecta de la imagen en píxeles, ¿sí? Con el ancho real del objeto en metros que estoy proyectando. ¿Sí? Bueno, con esta relación, piensen que estoy en visión artificial. Lo que es la distancia focal es lo primero que tendré que calcular, que va a depender del objeto en el que esté y la distancia a la que esté. La distancia de la cámara a metros es mi incógnita. El ancho del objeto proyectado lo puedo sacar, porque una vez que tengo el objeto en la imagen, podría tomar ese objeto de la imagen y sacar en píxeles cuánto mide. Y el ancho del objeto en metros es fácil porque lo mido antes. ¿Sí? Tomo el objeto que quiero calcular la distancia y mido su distancia. ¿Sí? Entonces, primero yo calculo la distancia focal. Una vez que tengo la distancia focal haciendo una prueba, ese parámetro lo voy a utilizar para calcular siempre la distancia con respecto a ese objeto. ¿Bien? Y obviamente, ahí ya la aplicación va a depender de ustedes, de la distancia que hayan entre los objetos y lo que ustedes quieran hacer en función de esa distancia. ¿Sí?
En este caso, en señales de tránsito, por ejemplo, es muy común detectar una determinada señal y bueno, que el objeto frene, que gire o que haga algo en función a eso. ¿Sí? Bueno, y la otra cuestión es lo que es la navegación, el seguimiento de trayectoria, lo que es sistemas de cámara fija o cámara en mano. ¿Sí? Piensen que el robot podría tener la cámara del robot, donde sería una cámara en mano, o podría tener una cámara, esta misma cámara, podría tenerla acá, en algún lugar, apuntando al robot. ¿Sí? Entonces, que ese robot se mueva en función a algo que está viendo con respecto a esta cámara no es lo mismo que si se mueve con respecto a la cámara que está acá. ¿Sí? El sistema de referencia cambia. ¿Entiendes? Entonces, estas dos posibilidades es bueno que ustedes vean cómo debería modelar una o cómo debería modelar otra y en función a eso tomar una decisión. Bien. Lo que es el sistema en cámara fija, o sea que la cámara esté en algún lugar, el robot es el que se va a ver. Se va a ver en el plano de la escena. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen el modelito de cómo calcular, dependiendo del centro de referencia o el centro que yo tome del robot, cómo calcular la posición XY de ese robot. ¿Sí? Es bastante simple, ¿no? Sale también todo por cuestiones algebraicas, trigonométricas en este caso. Pero no es lo mismo que si es una cámara fija o que si es una cámara en mano. La cámara en mano ya me va a mostrar lo que el robot está viendo hacia adelante. Entonces, yo ya tengo que modelar, hacer un cambio básicamente en el HX, invertir esa ecuación para que yo pueda saber qué es lo que tengo adelante, porque cambió mi sistema de referencia. Entonces, en todo lo que es navegación o seguimiento de trayectoria, yo podría dar un nuevo punto de objetivo sabiendo dónde estoy yo y decirle al robot que vaya a ese punto. Pero eso se lo voy a dar simplemente cliqueando en la imagen. Le voy a decir, venite hasta acá, pero en la imagen. No le voy a decir, venite hasta acá con coordenadas. ¿Sí? Le voy a decir, movete. Bueno, obviamente que el robot, con la autonomía que tiene y con un sistema de control, debería regular esa trayectoria para llegar a ese nuevo punto. ¿Sí? Teniendo el punto donde estoy ubicado y teniendo el punto final, es fácil ir al punto. ¿Sí? Obviamente uno modificará las velocidades o modificará los giros que tenga que hacer para llegar a ese punto. ¿Sí? Bueno, si me funciona la cámara porque no me estaba funcionando, les puedo mostrar esto del sistema de referencia rápido. No sé por qué me está dando un error ahora la cámara. A ver, espera, vamos. ¿Alguna pregunta mientras? Respecto a esto ya está terminando. Les quería mostrar simplemente esta parte de la cámara en mano o la cámara fija. Mi pregunta es si el reconocimiento corre en la computadora o en el Arduino ahí que está, con el robotito. Bueno, todo corre sobre el lado de Python, ¿sí? El reconocimiento. Lo que hacemos del lado de la computadora es procesar la imagen y emitir la orden para el control. Después el robot va a hacer la orden que corresponda, ¿sí? En este caso bailar o moverse a determinado punto, ¿sí? Pero todo se procesa del lado del hardware de la computadora, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, lo cerramos ahí por la cámara. No, porque está hecho con la otra cámara y esta la puse ahora porque perdí la cámara anterior al estar vinculada a la transmisión. Pero bueno, más o menos la idea es mostrarle eso. Después podemos ver algunas otras cuestiones fuera con la cámara original para que vean el tema del sistema de referencia. Así que bueno, gracias por escucharme. Si no hay ninguna pregunta.